Amigos del balance, tengan ustedes un muy buen día. Luego de algunos inconvenientes técnicos, estamos con ustedes ya en nuestra transmisión en vivo este día lunes y vamos a pasar directamente a la entrevista en honor al tiempo. En esta ocasión nos acompaña Pablo Lucio Paredes, él es economista y catedrático universitario y vamos a conversar con él un poco acerca de las consecuencias que ha tenido esta guerra arancelaria iniciada por el gobierno ecuatoriano contra Colombia, cómo está afectando a la economía de nuestros connacionales esa medida impuesta por el gobierno nacional. Bienvenido, Pablo Lucio, un gusto que nos acompañe en este espacio esta mañana. De alrededor de 1.000 millones de dólares de ida y 1.000 millones de dólares de vuelta, y eso es lo que estamos impidiendo en la economía ecuatoriana. 1.000 millones es una cantidad importante en la economía ecuatoriana, representa un poquito menos del 1% del PIB, o sea, el 1% del valor de la economía. Por supuesto, es una cantidad importante para los que participan en ese comercio y en particular los que están probablemente más cerca de las fronteras. Pablo Lucio, ¿crees tú que esto puede tener algún beneficio para el país? Porque ha habido algunos análisis de ciertas personas cercanas al gobierno en el sentido de que sí existe un impacto, una afectación a la economía nacional, pero que en el mediano plazo esto va a rendir frutos, va a tener algún resultado favorable para nuestro país y que forma parte esto de una estrategia bien pensada del gobierno nacional para tratar de poner en orden, sobre todo los temas de seguridad en frontera. Mira, desde el punto de vista del comercio y de la economía no tiene ninguna ventaja. Lo que sí hay es la ventaja para algunos. Si hay productos colombianos que no pueden venir al Ecuador, habrá empresas ecuatorianas que reemplazarán esos productos. Muy probablemente son productos de menor calidad y o de mayor precio, porque si fueran mejores ya estaríamos comprando esos productos en lugar de comprar los productos colombianos. Y entonces eso afecta o al consumidor o afecta al productor que tiene productos ecuatorianos de menor calidad y de mayor precio. Entonces uno dice, no importa, pero eso nos permite desarrollar esa ventaja. No, no, es como si tú mañana, Álvaro, vas a la panadería y dices, como yo le pago todos los días una cierta cantidad al panadero, yo me voy a dedicar a la panadería. No, probablemente Álvaro es bueno en el periodismo y no es bueno haciendo pan. Pero si se cierran las panaderías, tú dices, bueno, me vuelvo panadero, no me queda más. Sí, te vuelves panadero, pero eres un mal panadero. Sí, y además tienes que quitar tiempo a lo que eres bueno, que es el periodismo, y eres muy bueno, además, no solo bueno en el periodismo. Sí, entonces eso es, sí, podemos hacer ciertas cosas, pero las hacemos quitando tiempo a otras actividades o haciéndolo de mala calidad o malos precios. Es decir, desde el punto de vista de la economía no hay ninguna ganancia. Ahora, el tema estratégico es otra cosa, y la pregunta ahí es, yo soy economista, no soy estratega, no conozco de política internacional, que es de decir, a ver, si yo le amenazo a Colombia con el tema de los aranceles, Colombia va a actuar de mejor manera en el tema de la seguridad y por supuesto ahí salimos ganando en el tema de la seguridad porque Colombia protege mejor sus fronteras. Ahora la pregunta es, ¿Colombia por el tema arancelario va a cambiar su estrategia de seguridad? Ojalá, pero a priori uno pensaría que no va a suceder eso y entre otras cosas, primero porque los colombianos se enojan de que les hagamos esto y cuando uno está enojado no hace lo que tiene que hacer. Segundo, porque para Colombia el efecto de estas medidas arancelarias es menor para el Ecuador, porque esos 1.000 millones de ida y de vuelta que estaba comentando al inicio son más importantes para la economía ecuatoriana y menos para la economía colombiana, que es más o menos el triple de la economía ecuatoriana. Entonces, yo te diría que quizás, yo no sé del tema, pero quizás eso mejora la posición estratégica del Ecuador. Dudo mucho,
pero yo me imagino que había otros canales para poder presionar a Colombia y yo te diría que dada nuestras buenas relaciones con los Estados Unidos, hubiera sido más lógico que nosotros, entre comillas, le utilicemos a los Estados Unidos para que le presionen a Colombia a que cuide mejor la frontera con el Ecuador, en vez de nosotros meternos en una pelea donde somos el más débil de la pelea. La tasa de seguridad que alega el gobierno nacional para imponer esta medida, ¿puede tener algún efecto efectivamente favorable en el combate al crimen organizado, a la criminalidad en la frontera? ¿Habrá algún resultado a mediano y largo plazo por esta medida en la mejora de la seguridad? ¿O Eso definitivamente los recursos que que estamos perdiendo ni siquiera van a servir para la seguridad? Como te decía, lo que se va a recaudar por la tasa es bastante pequeño porque el comercio se está paralizando. Si mañana se paralizara completamente el comercio, pues la recaudación de la tasa sería exactamente cero dólares, va a ser poco. Pero además, como te decía, es un tema estratégico. Yo no sé si Colombia se va a dejar, digamos, amedrentar por esta tasa ecuatoriana y van a empezar a actuar en la frontera. Yo dudo mucho y peor en la situación actual donde hay elecciones en Colombia el 31 de mayo y luego, si mal no recuerdo, hacia finales de junio. Eh, con más razón me parece que Colombia no se va a dejar amedrentar, no es que le va a poner esto como una gran prioridad y habrá que esperar el próximo gobierno colombiano, que puede ser un gobierno afín a Petro, con el cual vamos a seguir la pelea o no vamos a seguir, o podría ser un gobierno más bien de la línea uribista, que más bien sería favorable al Ecuador. Pero como te digo, yo pienso que vincular el comercio con la seguridad y poner sanciones en el comercio para obtener resultados en la seguridad, siendo ignorante en el tema estratégico, me parece a priori que no es una buena estrategia y que debíamos haber separado las dos cosas y más bien atacar el tema de la inseguridad a través de otras vías. E insisto, me parece que la vía de los Estados Unidos era la vía más sensata, además del diálogo y todo eso, por supuesto. En términos de balanza comercial, Colombia, ¿qué tan importante es, para el comercio ecuatoriano? Porque desde el país nuestro, nuestras autoridades han sugerido que nosotros tenemos un pésimo socio comercial en Colombia, que no ha sabido tener una relación de camaradería y confianza con nosotros. Entonces, eh, ¿cómo estaba esa relación antes de la imposición de esta medida? Mira, nosotros vendíamos lo que podíamos vender con ciertas restricciones de Colombia que todos los países de manera oculta ponen restricciones. Los colombianos nos vendían lo que nosotros necesitábamos, por eso les comprábamos. Si no les comprábamos de buena gente, sino porque eran útiles para los consumidores o los productores de estos productos colombianos. También con restricciones del lado del Ecuador medio ocultas, porque todos los países tienen restricciones ocultas. Es decir, se aprovechaba de la mejor manera el comercio de ida y el comercio de vuelta. Ahora hay gente que dice, ah, sí, pero la balanza comercial era negativa y entonces eso es un mal socio comercial. No es porque tienes una balanza comercial negativa con uno y positiva con otro, el de la negativa es malo y el de la positiva es bueno. Son simplemente socios comerciales con los cuales intercambias lo que intercambias. Nuevamente, si me permites algo, volver al tema del panadero. Tú tienes con el panadero una relación comercial positiva o negativo, tú o yo. Con el panadero tenemos una relación comercial negativa, porque yo al panadero no le vendo nada, no es que voy y le vendo mis servicios educativos al panadero, sin embargo le compro pan y tú también. Entonces yo tengo una relación negativa con él. ¿Quiere decir que el panadero es un mal socio comercial? ¿Que mañana quiero dejar de comprar pan? No, es el socio comercial al que yo no tengo nada que venderle y él sí tiene algo que venderme. En cambio, yo tengo una relación comercial positiva con mis estudiantes a los cuales yo les vendo mis servicios educativos y no les compro nada a priori. ¿Sí? Entonces, hay socios comerciales con los cuales tienes una balanza positiva, otros una balanza negativa y no es que los unos son buenos o los otros son malos, simplemente tú intercambias con cada uno lo que puedes intercambiar. Y cuanto más intercambias con todos, mejor, de ida y vuelta. Así que no, eso de que la balanza comercial quiere decir que eres un mal socio, no es cierto. E insisto, sí hay restricciones en Colombia como las hay en el Ecuador y el comercio podría ser mejor, pero insisto, es una pésima pensamiento económico creer que porque es una balanza comercial negativa es un mal socio. No lo es. Es el socio que es. Le vendemos menos y le compramos más, está bien. Y a otros es al revés.
¿Cuál podría ser la consecuencia inmediata de que esta medida se sostenga en el tiempo y no exista voluntad de diálogo de las partes? Porque hemos visto que la relación entre ambos países ciertamente se ha empeorado, se ha agravado la situación comercial entre Ecuador y Colombia. Claro, claro. Entonces, ¿cuál puede ser la consecuencia inmediata de que esto se mantenga así y de que no exista conciliación entre ambas partes? Mira, la consecuencia es que nos empobrecemos en la proporción de ese intercambio, que como decíamos es más o menos, a grosso modo, 1.000 de ida y 1.000 de vuelta, más o menos, no importa el detalle, no, nos empobrecemos en esa proporción, porque hay gente que no está pudiendo vender sus productos a Colombia y que en consecuencia se empobrece al no a poder hacerlo, y hay gente y hay otros que se empobrecen porque no pueden traer los productos colombianos que les sirven para el consumo o les sirven para la producción. En definitiva, hay un empobrecimiento. Por supuesto, como decíamos al inicio, la economía reacciona, el que no puede vender a Colombia dice, bueno, voy a ver la manera de vender en el Ecuador, el que no puede traer productos colombianos también dice, bueno, voy a tratar de ver cómo producimos eso dentro del Ecuador, pero vamos a tener una alternativa que es menos buena que era la alternativa de tener comercio con Colombia. Es decir, en definitiva, los actores de ida y vuelta de una u otra manera se empobrecen y los que están vinculados a ellos, detrás de ellos, que son consumidores y productores, puede ser tú, puede ser yo, puede ser quien sea, en definitiva nos estamos empobreciendo. Es decir, en esa proporción hay un empobrecimiento de la economía. En cuanto al comercio ilegal, ¿es una medida como esta puede fomentar, que esto ocurra en frontera, que a falta de controles y a falta de una relación abierta entre ambas partes se, de Por alguna manera se supuesto. produzca más del comercio ilegal? Por supuesto, por supuesto, Álvaro. eh, el comercio ilegal tiende a aumentar y dado que estamos en una frontera, digamos, en que estamos al lado del uno del otro, evidentemente la informalidad y la ilegalidad va a aumentar. Pero en ese caso, si alguien me dice es una ilegalidad que está mal, mal porque es ilegal y lo ilegal está mal, pues yo te diría que no está mal. Sí, por eso no les llamo ilegalidad, les llamo informalidad, porque si el gobierno o los gobiernos hacen barbaridades como poner ese muro, me parece que la manera en que la gente tiene que defender su vida diaria es yendo hacia la informalidad y, entre comillas, la ilegalidad. Así que es perfectamente comprensible y aceptable, dada las tonterías que hacen los gobiernos. Del lado de Colombia, el presidente Petro aseguró que iba a dejar en arancel cero, o no iba a gravar ningún tipo de arancel a los productos ecuatorianos que importe ese país. En el caso de Colombia, ellos no van a tener entonces el nivel de afectación en precios que Ecuador sí Claro. está sufriendo. Claro, claro, esos mantendrían una línea de comercio, no es toda la línea, pero una parte de la línea de comercio. Entiendo que él dijo que eran los productos necesarios, básicos, ¿no? Me parece haber oído eso. Eh, entonces, en esa medida, pues sería mejor para Colombia que para nosotros, en el sentido de importar, pero eso nos permitiría que los exportadores ecuatorianos en esa medida puedan seguir exportando. Y también creo que dijo que ciertos productos que vienen del Ecuador y que ya no irían a Colombia, pues en Colombia los van a producir, los van incluso a subsidiar si es que es necesario para producir. Pero eso es exactamente lo que te decía antes. Empiezas a producir cosas que no eres bueno, te dedicas a hacerlo, tienes que subsidiar porque no eres bueno en hacerlo y en consecuencia entras en una cadena de empobrecimiento de la economía que no tiene sentido. Ahora, supongamos que de los 1.000 millones, digamos que eran de ida y vuelta 1.000 millones, Colombia decide que hay 200 millones que se dejan entrar a Colombia sin arancel. Bueno, esa es una buena cosa en esa proporción de 200 millones. Es una buena cosa para los colombianos y es una buena cosa para los ecuatorianos en esa proporción, ¿no es cierto? Eh, pero como te digo, siempre hay que pensar, ya lo dije al inicio, pero vuelvo a repetirlo, hay que pensar que la producción, el intercambio es lo que genera riqueza. Y cuando tú bloqueas el intercambio y automáticamente bloqueas la producción también, porque la producción era para el intercambio, te estás empobreciendo. Esa es la máxima fundamental de esto de aquí. El encarecimiento de la economía ecuatoriana también puede verse afectada por esta circular del SRI que hace unos días fue emitida por el Servicio de Rentas Internas y que grava IVA a algunos productos ecuatorianos, incluyendo al pan también, que estaba entre esa lista. ¿Cómo deja la economía una disposición de ese tipo desde el Servicio de Rentas Internas? A ver, mira, el Estado ecuatoriano tiene problemas financieros, lo sabemos.
Todos los años el déficit del presupuesto es más o menos del orden de 4.000 o 5.000 millones de dólares. Todos los últimos años se han tomado medidas como el alza del IVA, como la eliminación de los subsidios a los combustibles, como ciertos impuestos que se han inventado cada año. Y esto ya viene desde hace mucho tiempo atrás, todo el tiempo estamos haciendo eso en el Ecuador. Y sin embargo, las finanzas públicas siguen mal. Y entonces ahora se les ha ocurrido una nueva idea que es eliminar ciertas exoneraciones del IVA. ¿Para qué? Para que nosotros le demos más plata al gobierno a través de eliminar esas exoneraciones del IVA. No sé si el pan finalmente no entra o entran ciertos panes y no otros panes, en fin, pero no importa. La idea es que para mejorar las finanzas públicas yo le sigo sacando plata al ciudadano, ¿no? Y eso ya ha llegado el punto que es inaceptable, Álvaro, es inaceptable. Es decir, todos los problemas de las finanzas públicas se corrigen a través de que los ciudadanos le demos más plata al gobierno. Ya es hora de que las finanzas públicas se corrijan a través de la eliminación de gastos improductivos del Estado, gastos que no son útiles para nosotros, que somos los dueños del dinero. No son útiles para nosotros, pero son útiles para el Estado porque le permiten mantenerse, mantener sus intereses, su poder, su tamaño, etcétera. Entonces ya es hora que nos olvidemos de cobrar más plata a los ecuatorianos y es hora de que mejoremos las finanzas públicas reduciendo gastos improductivos. Ese es un tema que ojalá ya llegue, sigue todos los años el mismo cuento y es muy malo para los ecuatorianos, porque en definitiva estamos financiando, con todo eso que aportamos, estamos financiando gastos improductivos que no nos aportan nada a nosotros, estamos aportando para nada. Sí, para perder. Entonces, eso es inaceptable. Hay que cambiar la filosofía de ajuste de las cuentas del Estado. La medida de los aranceles desde el gobierno nacional, ¿y consideras tú que ha sido utilizada también políticamente para, de alguna forma, hacer lobby en las elecciones de Colombia? Porque hemos visto que el expresidente Uribe ha tenido también una vocería muy activa a propósito de eso. Entonces, ¿no se está convirtiendo esta guerra arancelaria ya incluso en un tema de disputa a la interna de Colombia de cara a sus elecciones presidenciales? Mira, yo creo que sin duda hay un tema político en Colombia, digamos así, pero no me sorprendería que también haya un tema político en el Ecuador. Es decir, que el gobierno, y de hecho hay gente que le apoya esta medida del gobierno, y es su derecho, por supuesto, cada uno puede opinar lo que quiera, eh, que sea una medida donde el gobierno dice a la gente, vean, cuando hay problemas yo soy duro y si hay que intervenir yo intervengo, si hay que ser duro yo soy duro, yo soy su presidente que les defiendo y hay gente que me imagino, y insisto, es su derecho, que dice, wow, qué chévere mi presidente que nos defiende con todas estas cosas, no. eh, y entonces yo me imagino que el gobierno de Ecuador también, y al interior del Ecuador, está tratando de ganar adeptos políticamente, tomando una medida que, como hemos conversado ya, este rato hemos conversado, que es muy mala económicamente, eh, capaz que está ganando adeptos de gente que dice, qué bueno que mi presidente tenga la mano dura. Llegar al punto de acusar al presidente Petro, de haberse reunido con un narcotraficante en el Ecuador, eso no y anula cualquier posibilidad de diálogo ya, porque incluso desde este país ya han anunciado acciones penales en contra del presidente Noboa por esas afirmaciones. Entonces, aun si es que el presidente Petro eh, perdiera las elecciones y ganara el uribismo, ¿cómo deja eso a la relación entre ambos países con esa acusación en medio? Mira, yo creo que llevar las cosas al plano personal es muy peligroso, a no ser que hubiera pruebas realmente contundentes. Y si las hay, por supuesto, hay que exponerlas, hay que dejar en claro las cosas. No es los presidentes de los países ni los gobiernos no pueden andar haciendo lo que se les ocurre, relacionándose eventualmente con mafiosos u otros. Por supuesto que no. Si fuera cierto, obviamente hay que seguir y hay que denunciarlo. Pero digamos, llevar en general las disputas al plano personal no tiene mucho sentido. Pero de cualquier forma yo creo, Álvaro, que la pregunta es que si gana el candidato de Petro, ¿qué tanto va a poder mejorar la relación ya que la hemos llevado al plano muy personal? Aunque tal vez cierto, ¿no? Pero muy personal. Y en consecuencia habrá que ver si gana el candidato de Petro, cómo siguen las relaciones. Y si es que gana el candidato que no es el candidato de Petro, sino el candidato, digámosle así, uribista, yo creo
que ahí las cosas empiezan otra vez de cero y las acusaciones a Petro quedan ahí. Y si hubiera algo que discutir en la justicia, hay que discutirlo, pero yo diría que empiezan otra vez de cero y si gana la candidata uribista, evidentemente las relaciones van a mejorar entre el Ecuador y Colombia. Perfecto, Pablo Lucio, te agradecemos muchísimo que nos hayas Un acompañado gusto a esta ti. mañana con este valioso análisis. Las puertas de este medio de comunicación siempre están abiertas para que nos visites y que nos nutras, desde luego, de esta información tan No, no, importante no. sobre Es la un economía gusto del conversar país. con ustedes. Es un gusto conversar con ustedes y apreciar las investigaciones que tú haces. Así que un abrazo y es un gusto. Así que tengan Un todos un abrazo, buen Pablo día Lucio. y una buena semana, ya que estamos lunes. Sí. Te agradecemos muchísimo por el tiempo y la Chao, paciencia. chao. Amigos queridos, nos acompañó Pablo Lucio Paredes, economista y catedrático universitario, para conversar un poco de las consecuencias de las medidas arancelarias impuestas por el gobierno ecuatoriano a nuestro vecino país, Colombia. Luego de este espacio publicitario pasamos con las noticias y enseguida seguimos con más.